Muy bien, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a la clase número 9. Hoy día vamos a hablar sobre las eh, creencias, los estereotipos y los prejuicios. Y también, como todas las clases, vamos a tener nuestro momento para hacer ejercicios tipo PAES. ¿Sí? Bien, si recordamos lo que vimos en la clase pasada, estuvimos haciendo una revisión de los textos no literarios, ¿verdad? Hablamos sobre el mundo de los textos no literarios y vimos algunos ejemplos. Por ejemplo, estuvimos hablando de las infografías, que son textos informativos que, según lo que revisamos, nos entregan la información de manera didáctica por medio de gráficas, ¿verdad? Y aprendimos también que la información sirve, que la información cobra valor cuando es práctica, cuando está cercana a nosotras, a nosotros, cuando nos sirve para tomar decisiones. La información está en todas partes, esa fue la conclusión de la clase. Está disponible siempre, pero se vuelve relevante cuando sabemos ocuparla. Muy bien. La clase de hoy, entonces, en esta primera parte, vamos a hablar acerca del modo cómo se presentan las creencias, los prejuicios y los estereotipos en los textos. Porque, por supuesto, esto tiene que ver con la vida real, pero también recuerden que lo encontramos en la literatura y en los textos no literarios también, ¿ya? Para eso, para comenzar a hablar de estos temas y a modo de introducción, tengo algunas preguntas para ustedes. ¿Y tú, en qué crees? A ver, le vamos a preguntar a Jacqueline Zúñiga de Maipú que nos cuente en una cosa que tú crees, Jacqueline. ¿Estás por ahí? Hola, Jacqueline, ¿estás por ahí? Parece que no está. Javiera Salazar, de Santa Cruz. Le estoy activando el audio, Javiera. ¿Cómo está? Hola, profe, bien, ¿y usted? Bien, aquí estoy. Muchas gracias por responderme. Javiera, ¿tú eres egresada? ¿Estás en cuarto medio, tercero? Egresada. Ya, ¿hace rato? Sí, igual hace rato. Ya, muy bien. Egresé el 2020. El 2020. Ah, ya. Sí, pero tampoco mucho, mucho tiempo atrás. ¿Y cuántas veces diste la prueba? ¿O no la diste nunca? Creo que se me... Disculpe, ¿cómo? ¿Cuántas veces diste la prueba o no la diste nunca? La di cuando salí eh, y la voy a dar ahora en invierno. Ya, perfecto. Javiera, la pregunta para ti es, cuéntanos en algo que tú creas. Algo que crea. Creo en las energías. Ya, a ver, desarrolla un poquito la idea. Me parece estupenda respuesta. Eh, no sé, por ejemplo, sí, creo que hay personas que tienen energías súper buenas, súper lindas, como también hay personas que tienen energías como pesadas, no necesariamente malas, pero no sé, como que se siente en el ambiente, en esas cosas. Ya, y tú eres capaz de percibir esas energías, ¿no? Ay, creo, ¿Tú eres capaz de percibir esas la verdad energías? sí he tenido Ya, como, o sea, no siempre, pero he tenido como sucesos que he sentido claro, como que la energía de esa persona es como un poco densa, un poco pesada. claro, porque por lo general uno cree en algo que ha podido experimentar, ¿cierto? Tiene sentido. Ya. Javiera, ¿y qué es una creencia para ti, si tuvieses que describirla? Eh, a ver, ¿qué sería una creencia para mí? Como, es como la fe, o sea, en lo que uno tiene fe,
Sí, es una buena respuesta. Una creencia es algo en lo que uno tiene fe, en lo que uno de alguna manera percibe en la realidad, ¿verdad? Claro. Ya, muchas gracias, Javiera. Ahora le vamos a preguntar al Andrés, su moza de independencia, en qué cree él. Nosotros siempre como seres humanos tenemos muchas creencias, ¿verdad? Pero quiero que compartan con nosotros, con la clase, una de esas creencias en la que ustedes quieran. Andrés, ¿está por ahí? Aló, Hola Andrés, ¿cómo está? bien, profe. Qué bueno. Andrés, cuéntenos, ¿en qué cree usted? Em, en Dios, Ya, perfecto. ¿Y por alguna razón en especial? porque es lo que me inculca mi familia, sería por eso. Buena respuesta, certera respuesta y, e irrebatible respuesta. Me gustó. Ahora, ¿qué es una creencia, Andrés? ¿Cómo podrías definir la palabra creencia? Este, algo en lo que yo creo, Ya, pero me queda un ¿no? Más o menos, hasta poquito. esa respuesta. Sí, más o menos la respuesta. A ver, trata de desarrollar un poquito la idea. ¿Qué podría ser una creencia? Es La como yo compañera, veo algo, ya, o sea que para creer en algo siempre tendremos que verlo. o sea, cómo lo ves, pues. Cada persona tiene su distinto punto de vista, su perspectiva, Ya, o cómo perfecto. lo interpreta. Ya, ok. Mira, vamos a decir, vamos a definir que una creencia es un completo crédito que da a una información, existencia o hecho como que si fuese seguro o cierto. Esa es la definición que vamos a ocupar de creencia. Una creencia es cuando le damos el crédito completo a una información que conocemos, a una existencia o a un hecho que damos como ciertos o como seguros. ¿De acuerdo? Bien. Ahora que ya tenemos una definición de creencia, ustedes a través del chat me van a responder si creen o no creen en estas cosas que les voy a mostrar. ¿Ya? Por ejemplo, ¿creen en el horóscopo? Vayan respondiéndome a través del chat. ¿Sí o no? Ya están llegando las respuestas. Constanza dice que no, la Muriel tampoco, Carla Valle y Jacqueline dice que sí. Bueno, están más o menos divididas las respuestas. Ok, hay gente que cree, otros que no creen. ¿Ustedes creen, por ejemplo, en los políticos? ¿Se puede creer en los políticos? No, dice inmediatamente la Carla Valle. Muriel dice, depende. Ya, podríamos decir que sí, otros podrían decir que no. ¿Hay alguien que crea en los políticos en el siglo XXI? Dice la Javiera que cuesta creer en ellos. Sí, tiene razón. Ya, ¿creen en los duendes? ¿En los gnomos, por ejemplo? Sí, dice la Carla Valle, ella cree en los gnomos. Cuando se pierden las cosas en una casa, la gente dice, oye, parece que aquí andan unos duendes. Y después aparecen las cosas por otro sitio. Ya, mira qué bonita esta representación. ¿Creen en la suerte? Sí, dice la Carla Valle. ¿Los demás? ¿Muriel no cree en la suerte? No, ya, interesante. Por lo general, la mayoría de las personas creen en la suerte. ¿Hay alguien más que no crea en la suerte? La constancia. Ya. ¿Ustedes creen en la democracia? Envíeme su respuesta. La Carla Valle, muy bien ahí, dice que sí. ¿Y los demás? Javiera Salazar dice que sí. La Muriel dice, depende parte 2.
Los demás, ¿qué opinan? Constanza Ruiz de Puente Alto dice que sí. La Fernanda Polanco de Temuco, igual que Maximiliano Espinosa, dice que sí. Ya. ¿Y creen en el diablo, en el demonio? Muriel dice que sí. Javiera dice que no. La Constanza Ruiz dice que sí. Carla Valle y Fernanda dicen que no. Ok, ahí también está dividida la respuesta. Bien, estos ejemplos que estoy graficando a través de las imágenes son para que se den cuenta que alrededor nuestro, en nuestra vida, en nuestro quehacer, en nuestra cultura, estamos llenos de creencias, ¿sí? Y aquí hay algunos ejemplos, los están ustedes pudiendo ver. Bueno, vamos a aprender entonces acerca de estos tres conceptos. Ya estamos hablando del primero, que es creencia, acerca de estos tres conceptos que la prueba nos exige que los manejemos. Creencias. Las creencias son el firme asentimiento y conformidad con algo. Eso sería una creencia. ¿Por qué es importante que manejemos estos conceptos? Porque de alguna manera en la prueba tenemos que discernir estos conceptos a través de los textos y a través de los textos y los conceptos demostrar nuestro nivel de comprensión. Por eso que es importante que hablemos de esto. Un prejuicio, segundo concepto. Un prejuicio es una opinión previa y tenaz, por lo general desfavorable, acerca de algo que se conoce mal. ¿Sí? Un prejuicio. Y por último, tercer concepto, estereotipo. Un estereotipo es una imagen o una idea que comúnmente es aceptada por la sociedad o por un grupo de personas de carácter inmutable. ¿Qué significa que tenga un carácter inmutable? Que no cambia. ¿De acuerdo? Eso es un estereotipo. Ya, miren aquí estas imágenes que les presento abajo. Tengo tres estereotipos. ¿De qué cosa? A ver quién me dice. Estoy presentando tres estereotipos de qué cosa. De una De familia. una familia. De una familia. Muy bien, chiquillas. De una familia. La primera, que dice TVN, era una serie que daban por Televisión Nacional de Chile a la hora de almuerzo y que estuvo como 20 años al aire. Se llamaba Los Venegas. ¿La conocían o no? ¿O ya es muy vieja esta serie? Creo que hace como 10 años que no la dan por la televisión. Y representaba a una típica familia chilena, ¿sí? Era un sitcom. Un sitcom es como una serie divertida, ¿sí? Que es cotidiana, realista y que es divertida. Luego tenemos a los Simpson, que representan un estereotipo de qué cosa? De la familia, pero ya no chilena, sino que de la familia estadounidense. Representan un estereotipo también. Y por último, volvemos a Chile con una tercera familia, que es la del sitcom, también un sitcom que se llama Casado con Hijos, que es una adaptación chilena del original que también es gringo y que representa a otra familia chilena, pero esta vez mucho más exagerada, mucho más hiperbólica, mucho más cómica, si ustedes quieren. Bueno, y estos estereotipos o estas imágenes son aceptadas ampliamente por la sociedad, ¿ya? De ahí que de alguna manera tengan éxito, porque se ven representados como estereotipos en la sociedad. Bien, creo que me faltaría solo ahondar en el tema del prejuicio. Un prejuicio es una opinión que por lo general es desfavorable, que uno tiene acerca de algo que conoce parcialmente o que no conoce o que conoce mal, ¿sí?
eh, por lo general, cuando uno ve a personas en la calle, dependiendo, hay un dicho muy antiguo que dice, como te ven es como te tratan. ¿Habían escuchado ese dicho o no? Como te ven es como te tratan. Entonces, cuando una persona anda sucia, mal vestida, harapienta, hay un prejuicio sobre esa imagen y por lo general ese prejuicio es desfavorable. Entonces, ese prejuicio de alguna manera trae consecuencias. Hay acciones que vienen de la mano con ese prejuicio. Bien, una imagen súper definitoria, y esto es para ponerlos en juego. Miren esta imagen, es una imagen comparativa, y díganme si estamos frente a una creencia, a un estereotipo o a un prejuicio. ¿Qué es lo que está queriendo representar esta imagen? ¿Una creencia, un prejuicio o un estereotipo? Deben tener un estereotipo y una creencia. Ya. Está en lo correcto, Muriel, igual que la Carla Valle, igual que Javiera Salazar, están representando un estereotipo, ¿sí? El estereotipo de lo que piensan las mujeres, el estereotipo de lo que piensan los hombres, en la generalidad. Ya, quiere decir que están entendiendo los conceptos. Muy bien. Un estereotipo es algo que está predefinido, ¿sí? Por ejemplo, todos los hombres piensan en fútbol, todas las mujeres piensan en ropa. Eso es un estereotipo, pero ojo, ¿es cierto el estereotipo? No, porque no todas las mujeres están pensando en ropa, ni todos los hombres están pensando en dinero, en sexo o en fútbol, ¿cierto? No necesariamente. Muy bien. Los estereotipos, considerando su configuración y grado de individualización de los personajes, podemos afirmar que pueden aparecer como estereotipos, es decir, como seres que responden a una imagen prefijada y reiterada en formas conductuales y expresivas, y como resultado de una extensa tradición literaria. Por ejemplo, el soldado fanfarrón es un estereotipo, el cobarde, la mujer dominante, la mujer ángel, la mujer fatal o femme fatal, el anciano avaro, el viejo verde, la rubia tonta, la bruja, etcétera, etcétera. Como ustedes pueden ver en la literatura, en el cine, encontramos muchos estereotipos, ¿cierto? La mujer rubia, hermosa y tonta, ese es un estereotipo. Barbie por sí sola es un estereotipo. Ken, otro estereotipo. Las princesas Disney, las brujas, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, los estereotipos vamos a definirlos como el pan Bimbo. ¿Por qué? Porque son moldes. Los estereotipos son verdaderos moldes, ¿ya? Pueden haber estereotipos de carácter étnicos, y ustedes ya van a ir haciendo relaciones. Pueden haber estereotipos de carácter sexista, también sociales, por ejemplo, la cultura de las personas y el dinero, y también estereotipos etarios. La palabra etarios viene de edad, ¿sí? Todos estos estereotipos están de alguna manera representados no tan solo en el cine y en la literatura, sino que también en la televisión, en la publicidad, en los medios masivos de comunicación. Y seguramente estos conceptos que estoy mencionando te recordarán tus clases en el colegio, ¿verdad? Conceptos que alguna vez escuchaste. Entonces tenemos estereotipos étnicos que se relacionan con las razas,
Por ejemplo, la otra vez escuché un estereotipo en Estados Unidos que decían que la Coca-Cola era para los blancos y la Pepsi para los negros, por ejemplo. O que en la Navidad, estereotipos antiguos por supuesto, o que en la Navidad em, los blancos comían pavo a la cena y los negros comían pollo, por poner un ejemplo. Esos son estereotipos étnicos. Y así podríamos poner ejemplos de sexistas, de sociales, el cuico y el flaite, por ejemplo, o etarios, que tienen que ver con la edad. Un abuelito, un niño, un adolescente, etcétera, etcétera, etcétera. Y de ahí es que se desprenden en la literatura los personajes tipo, ¿ya? Hay un personaje que se llama arquetipo y los otros son los personajes tipo. El arquetipo literario son personajes que adoptan funciones determinadas para producir efectos que van enriqueciendo la narración. Por ejemplo, el villano, ¿ya? Em, el héroe, el pirata. Y así podríamos estar toda una tarde hablando de personajes tipos y de arquetipos. Pero no es la intención de la clase de hoy, solo lo estoy mencionando. Ya ustedes podrán allí completar la información y decir, bueno, sí, si yo me pongo a ver una serie, sé que los personajes representan de alguna manera un tipo de persona y que esa persona también está representada en el mundo. Incluso podemos verlo en las teleseries, ¿ya? Eso salta a la vista. Pero es interesante que el Plan Nacional de Lengua y Literatura también plantea un efecto que producen los prejuicios y los estereotipos, que esto ya es una conclusión. Los prejuicios son esta valoración negativa que tenemos ante un grupo o una persona, y un estereotipo es una creencia, una representación sociocultural de un grupo. Pero resulta que cuando estos se combinan, aparece la discriminación, ¿sí? Que es una actitud negativa hacia el grupo o persona del prejuicio, una conducta negativa hacia un grupo o una persona. ¿Ya? Lamentablemente están asociados estos conceptos a la discriminación. El prejuicio es hijo de la ignorancia. El prejuicio es hijo de la ignorancia. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas prejuiciosas que juzgan antes de conocer, por lo general, son personas ignorantes. Así que esto es un aprendizaje. Usted ya sabe clarísimo la diferencia entre estos conceptos: creencia, prejuicio y estereotipo. Y no se olvide de esto, el prejuicio es hijo de la ignorancia. Bueno, diferencia entre estereotipos y arquetipos. Y aquí vuelven a aparecer algunos personajes que yo puse ahí em, que representan esto, ¿cierto? Por ejemplo, la modelo, em, la mamá que no tiene vocación de ser mamá, o el futbolista, etcétera. La diferencia que existe entre estereotipo y arquetipo es que los estereotipos son bastante populares, lo cual los hace ser históricos, mientras que los arquetipos pueden variar dependiendo de la época o de la forma de vida. ¿Sí? Esa es la principal diferencia, que los arquetipos pueden ir variando. Ya. Ahora, a modo de reflexión, vamos a hacer una diferencia entre el prejuicio y el estereotipo. Ya dijimos que el prejuicio es una opinión previa, anticipada, suele ser negativo, y el estereotipo son ideas que se tienen y pueden ser positivas o negativas. ¿Ya? El prejuicio por lo general siempre es negativo. En cambio, el estereotipo puede ser positivo o negativo. ¿Alguien me podría decir un estereotipo positivo? Piénsenlo mientras y me lo escriben en el chat.
Un estereotipo, pero que sea positivo. Acuérdense que es un conjunto de ideas simplificadas, generalizadas, que se exageran rasgos. Bien, vamos a decir entonces, después de conocer estos conceptos, que las creencias están inmiscuidas en los estereotipos y los prejuicios. Partimos la clase con 3 conceptos y ahora estamos haciendo de alguna manera una relación entre los 3 conceptos. Las creencias, partimos la clase pensando en lo que creemos, comentando lo que creemos. Las creencias están inmiscuidas en los estereotipos y en los prejuicios. ¿Ya? Por ejemplo, a propósito de estereotipos positivos, yo tengo la impresión, no sé si lo comparten conmigo o no, de que la colonia haitiana que llegó a Chile, los migrantes haitianos que llegaron a Chile, eran personas que constituyen un aporte para la sociedad. Eso podría ser un prejuicio positivo, ¿ya? Un estereotipo, perdón, positivo. Sí, que las personas que venían de Haití y que llegaron a Chile eran personas que por lo general no eran malas, sino que eran trabajadoras, eran respetuosas, y eso se creó se consolidó en el ambiente social de Chile, a diferencia de otras nacionalidades que se dice todo lo contrario. ¿Se dan cuenta? Pero todo esto, lo interesante es que está en el entorno. Entonces, las creencias están inmiscuidas en los estereotipos y en los prejuicios. Conclusión, después de haber conocido estos conceptos. En los textos narrativos y literarios, las noticias, los periódicos, la publicidad, la televisión, los medios masivos de comunicación y el marketing están siempre altamente cargados de este tipo de contenidos. Creencias, prejuicios, estereotipos de estos contenidos y de estas informaciones. De aquí su conexión con la evaluación PAES. Y a propósito de evaluación PAES, tenemos ejercicios tipo PAES. Espero que no olviden esta parte teórica que tuvimos recién, porque de alguna manera nos permite entender dentro del texto cómo funcionan estas ideas, cómo funcionan estas creencias, estos estereotipos que los vamos a ver después en los textos, ¿ya? Así que esta información que acabamos de compartir, déjenla guardada, que no se les olvide. Ya, en esta segunda parte de la clase, entonces, vamos a hacer nuestros ejercicios tipo PAES. Y el texto que les traigo hoy día es de este señor. Este señor que está aquí se llama Julio Cortázar y es un escritor francés argentino. El texto que vamos a leer salió de este libro que se llama Final del Juego de Julio Cortázar, que es un compilado de cuentos. ¿De acuerdo? Pero antes de que pasemos a la lectura, vamos a empezar a concretizar estrategias para la comprensión y la lectura. Entonces, hoy día, a medida que vayamos leyendo este texto para responder luego las preguntas, vamos a ocupar una estrategia. Para esta lectura aplicaremos la estrategia que se llama hacer visible el pensamiento. ¿Y de qué se trata la estrategia de hacer visible el pensamiento? En una primera instancia, trata de, mientras que estamos leyendo, vamos a ir imaginando la secuencia narrativa constantemente. ¿Qué quiere decir esto? De principio a fin. Vamos a leer el texto y ustedes, a medida que van leyendo conmigo, van a hacer visible su pensamiento, mm, imaginando lo que se está leyendo. ¿De acuerdo? Me imagino yo que ustedes esto lo hacen.
seguramente lo hacen mucho, pero esta vez lo vamos a hacer conscientemente. Entonces, a medida que comencemos la lectura, ustedes van a leer junto conmigo, pero van a ir muy concentradamente imaginando lo que la narración nos va a contar. ¿Estamos de acuerdo? Esa es una estrategia que se llama hacer visible el pensamiento. Es la primera parte de la estrategia. Luego viene una segunda parte, ¿sí? Pero esta es la primera. Mientras leemos, imaginamos la secuencia narrativa de principio a fin, constantemente. Muy bien. El texto es el siguiente. Continuidad de los parques de Julio Cortázar. Ya. Lea conmigo imaginando la secuencia narrativa. Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes. Volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca. Se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de aparcerías, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el Parque de los Robles. Arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta, que lo hubiera molestado como una irritante posibilidad de instrucciones, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas. La ilusión novelesca lo ganó casi enseguida. Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de los ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y movimiento, fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer recelosa, ahora llegaba el amante, lastimado la cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente restrañaba ella la sangre con sus besos, pero él rechazaba las caricias. No había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta, protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos. El puñal se entibiaba contra su pecho y debajo latía la libertad agazapada. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes, y se sentía que todo estaba decidido desde siempre. Hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante como queriendo retenerlo y disuadirlo, dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. Nada había sido olvidado, coartadas, azares, posibles errores. A partir de esa hora, cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. El doble respaldo despiadado se interrumpía, perdón, el doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que su mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer. Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en la puerta de la cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda opuesta, él se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió a su vez parapetándose en los árboles y los setos, hasta distinguir en la bruma malva del crepúsculo la alameda que llevaba a la casa. Los perros no debían ladrar y no ladraron. El mayordomo no estaría a esa hora y no estaba. Subió los 3 peldaños del porche y entró. Desde la sangre galopando en sus oídos le llegaban las palabras de la mujer. Primero una sala azul,
Después una galería, una escalera alfombrada. En lo alto dos puertas. Nadie en la primera habitación, nadie en la segunda. La puerta del salón y entonces el puñal en la mano, la luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela. Muy bien. La idea era que mientras hacíamos la lectura, ustedes fueran imaginando toda la secuencia narrativa que aquí se cuenta. Espero que lo hayan podido hacer parcialmente al menos, si es que no es sosteniendo todo el texto, de principio a fin. ¿Sí? Me imagino que se quedaron con algunas imágenes que dan cuenta de la comprensión de lectura del texto. Muriel, por favor, dime algunas imágenes que se te hayan quedado en relación con el texto. La imagen que más se me quedó es de la mujer corriendo en el bosque y cuando iba entrando y que entró como así como a la casa del caballero que estaba leyendo. Ya, ¿quién entró a la casa del caballero que estaba leyendo? La mujer. Ya, muy bien. Vamos a ver las preguntas. ¿Cuál es la acción principal que realiza el personaje del relato? A, narrar, B, asesinar, C, escribir, D, leer, E, descansar. ¿Cuál es la acción principal que realiza el protagonista del relato? Envíeme su alternativa. Ya están llegando las respuestas. ¿Cuál es la acción principal que realiza el protagonista del relato? Narrar, asesinar, escribir, leer, descansar. ¿Los demás? ¿Qué pasa con las demás respuestas? Ya. La respuesta correcta es D, de Diosito. Respuesta correcta de leer. El protagonista del relato lee. Ya. Muy bien. No voy a decir nada más. Dice, la continuidad a la que hace referencia el título del cuento se establece entre, el texto se llama Continuidad de los Parques. A, el mayordomo y el asesino, el comienzo y el final de la vida. C, los amantes y el parque. D, la ficción de la novela y quien la lee. E, el narrador y los amantes. La continuidad a la que hace referencia el título de la secuencia del cuento, el título del cuento se establece entre, envíeme su alternativa, Maximiliano Espinosa, ¿cómo está usted? Hola, profe, bien. Qué bueno. Maximiliano, ¿usted pudo hacer la actividad de hacer visible el pensamiento mientras leíamos? Sí, ¿Le aunque me resultó? pierdo un poco a ratos, pero vuelvo, sí. Sí, sí, eso es normal. Cuando uno no está acostumbrado, es normal que trate de hacer imágenes todo el rato y que de repente te pierdas porque se te va la concentración. Básicamente es eso. Pero qué bueno que pudiste hacer la actividad. La pregunta es, ¿cuántos personajes participan en la narración mientras me siguen llegando las alternativas al chat? Eh, en teoría es uno, ¿no? Porque es el protagonista leyendo, ¿no? Ya, no se menciona a nadie más. Eh,
O sea, sí, pero dentro de lo que lee, ¿Ya habías leído este texto antes? ¿no? Ya. Cuéntale tú un poco a la gente lo que entendiste, porque está muy bien lo que estás diciendo. Yo entendí que el protagonista se sienta como en su sala eh, y, o sea, parece que la casa es suya, todo tiene apoderado todo el tema, entonces se sienta y empieza a leer y ahí nos cuentan lo que está leyendo. Ya, perfecto. ¿Y el mayordomo contaría como personaje o no? En realidad, sí, pero es secundario, ¿no? Es como, Claro, muy secundario, ¿cierto? Porque se menciona al principio. Ya. Entonces, ¿cuál sería la respuesta a esta pregunta? La continuidad a la que hace referencia al título del cuento se establece entre yo creo que es la D. la ficción de la novela y quién la lee. Maximiliano, muy bien. Todos los que pusieron D de Diosito, D de Dinamarca, están en lo correcto. El título del texto es Continuidad de los Parques. Y la respuesta correcta es la ficción de la novela y quién la lee. Ya vamos a entender por qué si todavía no lo has entendido. Check, por favor, si la tuviste buena. 23. El protagonista no advierte la presencia del asesino. ¿Por qué? ¿Había un asesino? Pregunta. A. Lee concentradamente de espaldas a la puerta. B. Las preocupaciones de su finca lo mantienen ocupado. C. Se distrae al escribir una carta a su apoderado. D. Discute con su mayordomo un contrato. E. Observa por el ventanal el encuentro de los dos amantes. Envíeme su alternativa. Felicitaciones a todos los que pusieron D de Dinamarca en la anterior. No me ha llegado ninguna respuesta aún. El protagonista no advierte la presencia del asesino porque ya ahí están llegando las respuestas. ¿Quién más? Los demás que dicen Benja Torres, envíeme su respuesta. Carla Castro, ¿por qué no veo su respuesta? Pamela S, mándeme su respuesta a través del chat. Jorge igualmente. Jacqueline, no veo su respuesta. La Constanza Ruiz tampoco ha mandado su respuesta. Muriel tampoco veo su respuesta. Ya, ahí sí que están llegando las respuestas. ¿Quién más? Respuesta correcta, alternativa A. Alternativa A. Lee concentradamente de espaldas a la puerta. No quiero hacer muchos comentarios porque si no voy a eh, desvelar las siguientes alternativas. Check para todos los que pusieron A. Respuesta correcta. Siguiente. ¿Qué opción representa la función de la literatura dentro del relato? A. Combatir las horas de aburrimiento y de ocio del protagonista. B. Representar
idealizadamente el amor imposible y transgresor. C. Confundir realidad y ficción dentro del mundo expresado. D. Exhibir en detalle las características del mundo cotidiano. E. Evadir los conflictos emocionales que aquejan al protagonista. ¿Qué opción representa la función de la literatura dentro del relato? Ya Francesca y Mateo están muy atentos y ya enviaron su respuesta, igual que la Constanza Ruiz. Andrés también. Muriel, ¿cuál crees que es la correcta? Yo igual opino que es la C. Muy bien, la respuesta correcta es la C. Conducir, confundir realidad y ficción dentro del mundo representado. Hay más preguntas. Se las voy a dejar en el PPT porque voy a ocupar el tiempo que me queda para explicar el texto. ¿Ya? Pero miren, hay más preguntas para ustedes. ¿Ya? Para que las terminen como tarea. Pero yo voy a volver al texto. ¿De qué se trata este texto? ¿Y qué es lo interesante? Se llama Continuidad de los Parques, ya dijimos que era de Julio Cortázar, y lo interesante de este texto, que algunos sí se pudieron dar cuenta, es que de alguna manera representa dos realidades. Muriel, ¿me podrías ayudar a explicar esto? Por lo menos de lo que yo entendí es que es como la realidad ficticia del libro y la realidad que está viviendo la persona que lo lee. Muy bien, muy bien. A ver, con la información que entrega el texto, que lo tienes frente a tus ojos, trata de describirme un poco estas dos realidades. Mm, En una realidad tenemos a un hombre que pues vive una vida, por así decirlo, feliz, tranquila, se sienta en su casa a leer tranquilamente con, como dice él, con descanso mental, un libro que a él le gusta, que disfruta y que trata de leer con lentitud como para disfrutarlo. Y mientras que por otro lado tenemos como la historia de dos amantes que se buscan constantemente. Ya, ¿y para qué se buscan los amantes en esta ocasión en particular? Por lo que entendí como para asesinar a alguien. Muy bien, Muriel, usted tiene un alto nivel de comprensión de lectura, porque no volvimos nunca, yo intencionalmente, mientras respondíamos preguntas, no volví nunca más al texto, cosa que sí tendría que haber hecho, ¿sí? ¿Qué quiere estudiar usted, Muriel? ¿Cómo? ¿Qué quiere estudiar usted? Estoy entre varias cosas, pero entre esas es la pedagogía en la ciencia. Pedagogía en ciencias. Sí, Ya, perfecto. Muy bien. Ahora, para ver quién, vamos a abrir el micrófono a Mateo. ¿Cómo está Mateo? De Gorbea. Le estoy activando el audio. Oh, nuevamente. Ahí sí. ¿Me escucha? Sí, perfecto. Mateo, usted es egresado, está en cuarto, en tercero, Estoy en cuarto. en cuarto. Ya. A lo que dijo la compañera Muriel, ¿qué podría agregar usted? ¿En qué sentido agregarle a Porque ella dijo que en este texto habían dos realidades. Una de un hombre que leía un texto, primera realidad, y ella dijo que vivía tranquilo, que estaba en su casa, y una segunda realidad que es la que está dentro del texto, y ella dijo que habían dos amantes, ¿cierto? Ya. ¿Qué más puedes tú agregar a esa información teniendo el texto aquí enfrente?
¿Qué más podrías decir como para seguir ahondando en la idea que nos dejó, que nos presentó Muriel? Y como de las dos historias como que se entrelazan, por decirlo de alguna forma. Súper bien. ¿Cómo te diste cuenta de eso? Eh, por el final del texto, porque dice el mayordomo no estaría a esa hora si no estaba. Entonces como que al principio se muestra que en la casa había un mayordomo que estaba junto al dueño de la casa. Noten los demás cómo Mateo, a través de un elemento que él dice, en este caso es el mayordomo, es capaz de hacer la conexión entre estas dos realidades. Excelente. Mateo, ¿habías leído este texto antes? No, la verdad es que no. Ya, ok. Agrégame más información de lo que has comprendido. Hasta ahora está todo perfecto lo que hemos dicho. ¿Qué más podrías decirme? Mira, elige cualquier párrafo del texto, lee un poquito y dame otra idea para poder ir abriendo más luces de qué se trata este texto. Ya vamos como en la mitad. Te puedo ayudar haciéndote preguntas. ¿Dónde ocurre la narración? Como en una casa, más que nada, como En una casa. ¿Cómo? gran parte de la historia ocurre como en una casa, Ya. ¿Cuál historia? ¿La historia del que lee o la historia de lo que está dentro del texto? ambas historias. Ambas historias. Entonces te estoy dando una pista. Los demás pueden meter su cuchara también si quieren abrir el micrófono, si alguien sabe algo más o intuye algo. ¿Se acuerdan Yo cuando creo leí? que, Sí, dígame. ay, yo creo que está como leyendo su propia historia, o sea, por lo que dice, como describía al final, las puertas, las ventanas, el sillón, él estaba como leyendo su propia historia, o sea, lo que le estaba pasando. Javiera, excelente. Muy bien. Por lo tanto, esa mujer y ese amante que se lee la novela que el hombre está leyendo, ¿quiénes eran? Ellos mismos. O sea, el personaje era el como el amante y el Ya, el personaje era el amante y la mujer. A ver, tenemos un hombre que está sentado en su casa leyendo un libro, ¿cierto? ¿Cierto, Javiera? ¿me escucho? Sí, Javiera, ¿me Es escuchas que tú a mí? se me corta un poco. Ya, Javiera, tenemos un hombre que está sentado leyendo un libro, ¿verdad? Sí, Ya. Y la historia que está leyendo en ese libro tiene dos personajes. sí. ¿Quiénes son esos personajes? Estos dos amantes. Una mujer y su amante. Ajá. ¿Dónde ocurre esa historia? ¿En qué localidad, en qué escenario ocurre la historia de la novela que se lee? Eh, Que ya lo decía el Mateo. Ocurre en el mismo lugar donde ocurre donde la, ocurre el la- acontecimiento de la casa. claro, la casa donde está la persona, el que está leyendo la historia. La novela donde se encuentran estos dos amantes ocurre en Ah, un lugar igualito al que se describe al principio, en una Ajá. casa que tiene un parque. Dice que este hombre está sentado, arrellanado en su sillón favorito de terciopelo verde, leyendo la novela, los cigarrillos están a la mano y él está mirando de frente a el Parque de los Robles.
Y en el último párrafo vemos que estos, bueno, en la mitad del texto, aquí abajo, vemos que estos dos amantes se encuentran en un lugar y este lugar es como un bosque, o sea, hace referencia al mismo bosque de robles donde estaba mirando quien lee. Por lo tanto, como muy bien dijo Javiera Salazar, la historia que lee el hombre en su libro es su propia historia. Y los personajes del libro, la mujer y el amante, son la mujer del hombre que está leyendo el libro, sentado en su sillón de terciopelo verde, y el amante de esta mujer. ¿Y cuál era el objetivo? ¿Para qué se juntaron estos dos personajes? ¿Qué tenían que hacer? La, mu- Asesinar al protagonista. la mujer y el amante se juntaron para asesinar a alguien. Dice por ahí el puñal en el pecho. Mira, aquí, el puñal se entibiaba contra su pecho. ¿Contra el pecho de quién? Del amante. Y debajo latía la libertad agazapada. ¿Libertad para qué? O sea, estos personajes venían a matar a quien estaba leyendo para poder tener un amor libre. ¿Por qué? Porque quien se interponía entre ellos era el esposo de la mujer. ¿Quién era el esposo de la mujer? Quien estaba leyendo la novela. ¿Cómo me puedo dar cuenta de esto? Cuando se describe en el último párrafo cómo entran a esta casa sin mirarse ya atados rígidamente a la tarea que los esperaba. ¿Cuál era la tarea que los esperaba? Matar al hombre. Se separan en la puerta de la cabaña. ¿En qué cabaña? En la que estaba leyendo este hombre. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda opuesta, él se volvió un instante, o sea, la miró para verla correr con el pelo suelto. Corrió él a su vez, parapetándose entre los árboles y los setos, ¿de dónde? Del parque, hasta distinguir en la bruma malva del crepúsculo la alameda que le llevaba a la casa. ¿A qué casa? A donde estaba este tío leyendo. Los perros no debían ladrar y no ladraron. El mayordomo no estaría a esa hora y no estaba. Y aquí viene la descripción. Subió los 3 peldaños del porche y entró. Desde la sangre galopeando en sus oídos le llegaban las palabras de la mujer. O sea, la mujer ya le había dicho cómo era todo el camino. Él las recordaba. Primero una sala azul, después una galería y una escalera alfombrada. Sube la escalera. En lo alto te vas a encontrar con 2 puertas. Nadie en la primera habitación, nadie en la segunda. Luego viene la puerta del salón. Y entonces el puñal en la mano. La luz de los ventanales. ¿De qué ventanales? El respaldo de un sillón de terciopelo verde, la cabeza de un hombre en el sillón leyendo una novela. Es interesantísimo este texto porque ocupa un recurso que lo vamos a comentar al principio de la clase del día jueves porque se me acabó el tiempo, ¿sí? Pero quiero felicitar a todos los que a través de esta estrategia de visualizar el pensamiento pudieron darse cuenta de esto, porque era difícil, no era una tarea fácil, ¿ya? Así que Javiera, a Muriel, a Maximiliano, al Mateo, a todos los que participaron y dieron luces, muy bien, ¿de acuerdo? Porque era difícil. Lo voy a terminar de comentar el texto al principio de la clase del día jueves, ¿de acuerdo? Ya, me despido, que estén muy bien, nos vemos el día jueves. Nos Terminen de vemos, hacer las profe. actividades. Chao, Gracias. gracias. Gracias a Chao, usted. chao.